muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar En el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti. sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que Lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro estudio que estamos siguiendo este año en el libro de Hechos. Estamos el día de hoy en Hechos capítulo 25. Vamos a estar en los primeros 12 versículos de este capítulo, solo para poner en contexto en dónde nos encontramos. Las últimas semanas hemos estado siguiendo la vida de Pablo como prisionero. Esta etapa comenzó en el capítulo 21, cuando Pablo es arrestado en el templo en Jerusalén, acusado falsamente de profanar el templo. A partir de eso, Pablo permanece en prisionero por el resto de su vida. Y es lo que vamos a ver, de que desde a partir de Hechos 22 hasta el fin del libro, lo que vemos es una serie de juicios, tribunales, defensas de Pablo ante las falsas acusaciones. A este punto ya se ha defendido ante la multitud que lo estaba tratando de matar. Después fue trasladado a Cesarea, donde se defiende ante el gobernador. También se defiende ante el concilio. Y hoy vamos a ver que se defiende ante el nuevo gobernador Festo. La semana pasada vimos que Félix estaba saliendo ya de su cargo de gobernador, pero mantiene a Pablo en prisión. Vamos a ver la próxima semana que defiende otra vez contra el rey, ante el rey Agripa. Y después otra vez, cuando es trasladado a Roma, se defiende otra vez. Estos últimos 8 capítulos del libro de Hechos, hay muy poca doctrina escrita. Se lee más como un relato histórico. Pero detrás de este relato histórico, el Espíritu Santo nos deja varios principios, varias aplicaciones profundas, esenciales para la vida del creyente. Y esto es lo que hemos visto en estos juicios de Pablo. Solo un repaso de lo que hemos visto en estos juicios que Pablo ha parado. Vimos que en su defensa ante la multitud de judíos vimos 3 elementos de un testimonio personal. También vimos la actitud que debemos tener cuando somos atacados y perseguidos. En medio de todos los ataques vimos que Dios también tiene su mano protectora sobre su pueblo. En el juicio ante Félix, vimos que la mejor defensa ante las acusaciones es nuestras vidas. Es una vida que demuestra que ama a Dios y vive para honrarle. Vamos a ver un poco más de eso hoy. También vimos la semana pasada la gran tragedia de procrastinar una decisión para Cristo. Si se han perdido cualquiera de estos mensajes, les invito a que vayan al website de la iglesia, donde ahí están archivados todos los sermones pasados. También está en nuestra aplicación. Bueno, el día de hoy vamos a ver otros 3 principios importantes en este juicio de Pablo ante el nuevo gobernador Festo. Ya lleva Pablo 2 años prisionero en Cesarea, prisionero estaba bajo la custodia del gobernador Félix. Y a pesar de que reconoce que es inocente, lo mantiene prisionero con la esperanza de poder sacarle dinero. Y aun cuando tiene que ceder su puesto al próximo gobernador, lo mantiene preso y le pasa custodia a el nuevo gobernador Festo. Esto pasó como en el año 59 después de Cristo. Ahí es donde nos encontramos al principio del capítulo 25. Festo les dice a los líderes judíos que han llegado a saludarle y también a pedirle una nueva oportunidad para poner a Pablo en juicio. Tienen miedo de que en la entrada de este nuevo gobernador descubra que Pablo es inocente y lo libere. Así que vamos a ver hoy a Pablo en juicio por 4ª vez.
El título del mensaje de hoy es Defendiendo el Evangelio. Vamos a la palabra de Dios, Hechos 25, del versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una célada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan conmigo, y si hayan algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y ahí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Y los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por este relato de la vida de Pablo, un varón fuerte de fe, defendiéndose ante acusaciones falsas. Padre, te pido que en nuestras vidas, en estos días que pasamos, que cada día se vuelve más hostil para los que te creemos, que aprendamos de Pablo, aprendamos de cómo responder cuando nos acusan, cuando nos insultan, cuando nos rechazan. Bendice, Padre, este tiempo que vamos a pasar. Señor, ilumíname a mí, Señor, para poder hablar las palabras que provienen de ti. Y, Señor, que este sea un tiempo que salgamos bendecidos con mayor comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy lo podemos dividir en 3 partes. Vemos que comienza con un asesinato planeado. Después vemos una acusación presentada y termina con una apelación propuesta. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy: el asesinato planeado, la acusación presentada y la apelación propuesta. Comencemos. El asesinato planeado. El pasaje de hoy comienza con los líderes planeando otra vez asesinar, deshacerse de Pablo. Fausto es gobernador de los judíos. Recién tiene 3 días de ser gobernador y necesita tener buenas relaciones con los judíos. Acaba de tomar ese puesto, está en Cesarea, que es donde se sienta el gobernador, y apenas 3 días después se va a Jerusalén a reunirse con el liderazgo judío, que sería con el sumo sacerdote y con el concilio, que serían como los 71 ancianos de la Corte Suprema. Los líderes judíos aprovechan que Festo está ahí, que desea comenzar una buena relación de trabajo con ellos, y le piden un favor. Dice el versículo 2, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Le ruegan a Festo, le piden, dice, como gracia, le piden un favor, por favor le dicen. Y noten que no le piden que haga justicia contra Pablo, porque saben que la justicia no está a su lado. Si piden justicia, entonces Pablo sería libre, sería inocente. Pero en vez de pedir justicia, piden un favor, y el favor es: traiga a Pablo a Jerusalén.
Ahora, esto suena como un favor inocente. Ellos son la Corte Suprema de los judíos y están pidiendo que se traiga a un prisionero a ser juzgado. Pero hermanos, ellos no están pidiendo un favor inocente, sino que están planeando aquí un asesinato. Dice que pidieron como con gracia que traigan a Pablo a Jerusalén, dice, preparando ellos una celada, que es una emboscada, para matarle en el camino. Pablo ha sido prisionero en Cesarea por 2 años, pero siempre lo ven como una amenaza. Reconocen la gran obra que Dios hizo a través de Pablo, cómo Dios expandió el evangelio, y prefieren arrestarlo, asesinarlo, que arriesgar que el nuevo gobernador lo declare inocente, porque saben que una vez que Pablo esté libre, va a proclamar el evangelio de Jesús, y vamos a ver muchas personas llegando a los pies de Cristo, abandonando las falsas enseñanzas de los judíos. Lo que vemos aquí, hermanos, siempre es muy prevalente 2000 años después. Los enemigos de Dios harán todo lo posible para estorbar la verdad. La persecución de los cristianos es inevitable. El mundo siempre va a perseguir cuando se predica la palabra de Dios, porque va en contra de lo que el mundo cree, de lo que el mundo promueve. En este país tal vez no estamos viendo el nivel de persecución, de arrestos como se miran en esos tiempos en la Biblia, pero está ocurriendo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Estaba leyendo esta semana de un joven de India que comenzó a predicar la palabra de Dios. Él se acercó a Dios cuando su esposa estaba enferma y Dios sanó a su esposa. Se volvió cristiano, empezó a predicar en su vecindad, llegaron muchas personas para que oyes por ellos, empezó a hacer campañas de oración, llegaban miles de personas, hasta 3000 personas, vivía en un pueblo humilde y llegaban todas las personas. Y las autoridades, las personas con dinero, empezaron a quedar sospechosos de esas reuniones. Decían que él estaba armando al pueblo en contra de los líderes, en contra de los dueños, en contra de las autoridades, y lo acusaron falsamente, lo arrestaron y lo llevaron en prisión. Hicieron que alguien de su propia iglesia testifique que él le torturó. Y hermano, y este joven dice, en la iglesia cuestioné por qué me estaba pasando eso, pero en vez de cuestionar, dije, Dios, a ti también te persiguieron, tus seguidores te persiguieron, y no me debe sorprender que me están persiguiendo. Y ahí en la prisión comenzó un ministerio y salvó muchas gentes, fueron salvos por eso. Hermanos, no nos debe sorprender la persecución, porque este mundo siempre se va a oponer a la verdad de Jesús. Y se va a oponer a todo seguidor de la verdad de Jesús. Mire que dice Juan 15, 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Cuando hablamos del mundo, cuando la palabra dice del mundo, cuando dice las cosas del mundo, lo que viene en la mente es cosas inmorales, el pecado, el crimen, las borracheras, el adulterio, la persecución. Pero hermanos, eso no es el mundo. Eso es la manifestación visible de lo que el mundo promueve. El mundo son ideas, son ideologías que van en contra de Dios. Y noten que este versículo dice que el mundo aborreció a Jesús. ¿Quién aborreció a Jesús? ¿Quién odió a Jesús cuando vino? No fueron los pecadores, no fueron las prostitutas, no fueron los ladrones. Los que le aborrecieron, los que le acusaron, los que lo crucificaron, fueron los religiosos, que no querían que el pueblo conozca la verdad. La persecución, hermanos, lo que el mundo aborrece no son a las personas, son las ideas que promovemos. Aborrecen y están en contra de la verdad de Dios, porque va en contra de la mentira que se promueve al pueblo. No nos debe sorprender cuando el mundo que no conoce la verdad se opone a la verdad, se opone a nuestra forma de vivir, se opone a lo que predicamos, se opone a que digamos que Jesús es la verdad y el único camino a Dios.
Los líderes judíos no odiaban a Pablo porque era un hombre malo. Noten que dice el versículo ahí, dice que si amas lo que ellos amas, te van a amar. Eso pasó con Pablo. Los judíos amaban a Pablo, no lo odiaban. Es más, por mucho tiempo era su héroe de los judíos. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba tratando de eliminar el cristianismo. Lo consideraban un gran hombre. Pero eso cambia cuando Pablo tiene un encuentro personal con Dios. Conoce la verdad y empieza a proclamar la verdad. Hermanos, el mundo no le importa que practiquemos nuestra fe, que prediquemos la verdad dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No le importa que estemos aquí, yo parado predicando la palabra de Dios, predicando a Jesús como el único camino, predicando la verdad de la palabra de Dios. Pero se sienten amenazados cuando llevamos esa verdad fuera de la iglesia, porque va en contra de las ideologías del mundo, los argumentos del mundo. Por eso nos aborrecen, porque nuestras vidas dan evidencia de la verdad. No nos odian porque somos malos, sino porque representamos la verdad. Hermanos, si examinamos nuestras vidas y no vemos ninguna diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios, si no vemos ninguna diferencia entre nuestra forma de vivir y de los que viven sin Dios, si tu estilo de vida no es diferente al que no cree en Dios, entonces no estamos viviendo nuestras vidas según la verdad de Dios, porque nuestras vidas deben servir como la conciencia del mundo. Nuestras vidas deben mostrarle al mundo algo diferente. Nuestras vidas deben hacer una reflexión de lo que éramos antes y el poder de Dios de transformar al pecador. Y cuando vivimos nuestras vidas según la verdad de Dios, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios dirige las circunstancias de nuestras vidas y cumple sus propósitos a pesar de las persecuciones, a pesar de los rechazos, a pesar de que seamos insultados. No tengamos miedo, hermanos, no temamos de ser rechazados por vivir una vida que agrada a Dios. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos están entrando en un mundo donde se les ridicula por creer en Cristo. No tengamos miedo, enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lo que creemos es la verdad y nunca debemos de avergonzarnos de la verdad. Es interesante, hermanos, aquí que Festo, cuando se le propone que envíe a Pablo a Jerusalén, es una solicitud muy común que se pida que se traiga a alguien ante el juicio, pero la respuesta de Festo fue algo inesperado. Iba a ser fácil enviar a Pablo a Jerusalén, ganaría la amistad de los judíos, ganaría el apoyo de los líderes judíos. Recuerden que está comenzando su cargo de gobernador. Él necesita hacer buenas relaciones con los judíos. Sería una buena manera de decir, comenzar esa relación en buen camino. También sería buena manera de librarse de este problema, de este prisionero que ha estado ahí por 2 años. En términos políticos, en razonamiento humano, lo más apropiado, lo más correcto era entregar a Pablo a los líderes judíos. Pero su respuesta va en contra del razonamiento humano, en contra del razonamiento político. Mire que dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan conmigo y si hayan algún crimen en este hombre, acúsenle. Les dice, si quieren juzgar a Pablo, vengan a Cesarea a presentar cargos y yo seré el juez. No entrega a Pablo cuando lo hubiese beneficiado. Lo hubiese beneficiado políticamente, sus relaciones, pero no es Festo. ¿Por qué Festo no hace algo que sería lo más razonable? Porque no es Festo que está en control de esta situación. Es Dios que está soberano sobre lo que está pasando. Hermanos, Dios ordena las actitudes, las acciones de las personas para cumplir sus propósitos. En las situaciones difíciles, en las adversidades más grandes de la vida, Dios siempre está en control. Todo lo que ocurre está ocurriendo según sus propósitos.
Tal vez no lo entendamos. Tal vez no entendamos lo que estamos haciendo. Pero tal vez no podemos ver el propósito. Tal vez vemos a personas actuar de una manera y no comprendemos. Pero hermanos, podemos descansar que Dios está en control. Podemos confiar que Él está obrando en toda situación porque su palabra lo afirma. Noten esto, en Juan 19, Jesús está siendo interrogado por Pilato. Pero Jesús no responde a las preguntas que le está haciendo. Y Pilato no está acostumbrado que lo ignoren. Y note que le dice a Jesús, Juan 19, 10 al 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y noten que responde Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Hermanos, toda persona, todo gobierno que actúa porque Dios lo permite. Están ahí porque Dios lo permite. Dice la palabra que Dios quita y pone reyes. Dice la palabra que Dios es el que gobierna el reino de los hombres. No hay nada que ocurra en este mundo si no es por la autoridad, si no es en el tiempo de Dios. Esta es la razón que podemos tener paz en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones. Porque pase lo que pase, decisiones lo que pasen, leyes que pasen, sabemos que nuestro Dios soberano está en total control. Festo no entrega a Pablo a los judíos, aunque le convenía, porque no era el tiempo de Dios. Si el liderazgo judío quería condenar a Pablo, le dice, tienen que venir a presentar sus acusaciones a Cesarea. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que fue un asesinato planeado. Ahora veamos que es una acusación presentada. Los líderes judíos regresan con Festo a Cesarea, dice que estaba ahí 8 días después. Y Pablo nuevamente ahora está parado en juicio, defendiéndose de falsas acusaciones. Versículo 7 dice, cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían comprobar. Las mismas acusaciones que le han hecho anteriormente, le vuelven a hacer. Le acusan de alborotar al pueblo contra el gobierno romano. Le acusan de ser un fanático religioso. Le acusan de profanar el templo. Y otra vez dice el versículo que no podían probar. ¿Por qué? Porque son falsas. Solo tenían que examinar la vida de Pablo para ver que las acusaciones no tenían mérito. Las mejores maneras de refutar acusaciones contra nosotros, hermanos, es con nuestras vidas. La vida del creyente debe poder refutar cualquier falsa acusación. El que nos acusa de ser intolerantes debe ver en nosotros el amor de Dios que tenemos por otros, que no somos tolerantes. Pero muy a menudo, hermanos, lo que ven en los creyentes es personas que le dan la espalda a los pecadores. Nos acusan de intolerantes porque muchos somos intolerantes. Nos acusan de estar contra el gobierno porque muchos creyentes están contra el gobierno. Nos acusan de solo vivir en nuestra burbuja porque muchas veces solo vivimos en nuestra burbuja. Hermanos, yo estoy seguro que si hoy en día llega en la iglesia, llega un domingo una persona que está obramientos, que es un drogadicto, una prostituta, un homosexual, muchas iglesias no permitirían que esa persona entre a la iglesia. Le dirían, ve a limpiarte primero, ve a vestirte mejor, ve a cambiar tu estilo de vida y después regresa a la iglesia. Hermanos, eso sería como que llegue en la sala de emergencia una persona con un balazo en la cabeza, sangrando, y le digan, regresa cuando te sanes esa herida. Regresa cuando ya dejes de sangrar. No queremos que manches la sala de espera con tu sangre. Suena chistoso, suena ridículo, hermanos, pero muchas veces fallamos con esa misma actitud hacia los pecadores. Los rechazamos. No permitimos que entren en nuestra iglesia, en nuestra casa. Queremos que se limpien primero. Y es por eso que nos acusan a veces de intolerantes, porque no demostramos el amor y la compasión que Jesús tenía por los pecadores.
Hermano, cuando Jesús anduvo en este mundo, Él no vino a relacionarse solo con los justos. Él no se sentó en una burbuja de solo los creyentes. No se fue a ver con los religiosos. Él vino para los pecadores. Él vino para alcanzar a los pecadores. Quería que lo conozcan. Y la única manera que lo conocieran es que Él vaya a ellos. Y los que más se oponían a esto eran los que se creían justos. Marcos 2, 16 al 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen la necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino al pecador. Hermanos, cuando una persona cenaba con otra persona en esos tiempos, era porque quería conocerle, quería que tengan una relación con Él. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Quería que lo conozcan, que tengan una relación con Él. Querían que sean salvos. Hermanos, no debemos de vivir en nuestra burbuja de cristianismo. Tenemos que acercarnos al mundo que no conoce a Cristo. Tenemos que acercarnos a los pecadores. Si todas tus amistades son creyentes, si no tienes ningún contacto con personas que no creen en Cristo, necesitas hacer nuevos amigos. Necesitas hacer amistades con personas que no conocen a Cristo, que necesitan tu testimonio. Recuerda que una vez tú no conocías a Jesús y alguien se acercó a ti a compartir a Jesús. Ahora, hermano, eso no quiere decir que vamos a aceptar su comportamiento. No vamos a decir que vamos a decirle que no están haciendo nada mal. No quiere decir que vamos a apoyarles en sus pecados, sino que vamos a demostrarles que hay una alternativa. Jesús se acercó a ellos para que lo conozcan. Nos debemos acercar a otros creyentes para que conozcan a Jesús. El creyente debe vivir una vida que comprueba que el Evangelio lo ha transformado. Los judíos ya llevaban 2 años acusando a Pablo, pero no podían encontrarle culpable, porque no había ningún testigo que afirme esas acusaciones. Y Pablo ponía su vida como evidencia. Por eso dice confiadamente, dice alegando en versículo 8 ante Pablo su defensa, dice: ni contra ley de los judíos, ni contra templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Pablo, dicen, Pablo era un hombre de gran fe, sin reproches. Yo no puedo vivir como Pablo. Hermanos, el mismo Espíritu Santo que guiaba la vida de Pablo, que le diría en la dirección que tenía que caminar, habita en todo creyente. Si tú eres un creyente, tú también puedes vivir una vida libre de acusaciones, libre de reproches. ¿Cómo? Qué bueno que preguntan, porque es el siguiente punto. Vamos a ver 3 maneras de vivir una vida libre de reproches. Primera de Pedro 3, 15 al 16. El 14 nos dice que no nos perturbemos cuando nos acusan, cuando somos atacados. Después nos da 3 maneras de vivir libre de acusaciones. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren las 3 maneras aquí de vivir una vida sin reproches. Primero, cuida quién eres. Dice: santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones. Santificad a Dios. Recuerda que has sido apartado del mundo. Recuerda que ya no eres del mundo, que ahora eres hijo y hija de Dios. Recuerda que ahora eres hijo y hija del Rey de Reyes. Recuerda que eres príncipe y princesa y debes de comportarte de una manera que honra a tu Rey. Cuida quién eres. Segundo, cuida lo que dices. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Nuestras palabras deben demostrar mansedumbre. ¿Qué es eso? Dominio propio. ¿Qué significa? Que debemos de hablar la verdad, pero con amor.
que debemos de pensar antes de contestar. Cuando nos atacan, no responder con nuestros instintos, porque nuestros instintos siempre nos va a sacar el indio, sino que pensar con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Preguntémonos siempre, ¿lo que voy a decir, la manera que voy a contestar, va a honrar a Dios? Y si la respuesta es no, no lo digamos. Cuida qué dices. Y tercero, cuida lo que piensas. Dice, teniendo buena conciencia. Hermano, el pecado primero pasa por nuestras mentes antes de que se conciba. Y si la mente no está enfocado en lo bueno, en lo puro, en lo santo, no tiene el poder de resistir el pecado y las tentaciones. Por eso dice la palabra de Dios que debemos renovar nuestras mentes constantemente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con lo bueno, con lo santo, con lo puro, con la verdad. Debemos permitir que nuestros pensamientos siempre sean guiados por el Espíritu Santo. Y también nos dice qué pasa cuando cuidamos quiénes somos, lo que decimos y que pensamos. Dice, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La mejor manera de refutar las acusaciones falsas es dar razón para que no nos acusen. Como dice el dicho, el que nada hace, nada teme. Creo, no se me acuerdo, no que sí les he contado, hace unos meses recibí un email que dice, entrado en tu computadora, hice hack tu computadora, dice, y tengo un registro de todos los sitios del internet que has estado. Y no solo eso, he activado la cámara de tu computadora y te he grabado mientras estás viendo esos sitios y tengo un registro de las cosas groseras que haces. Y si no me depositas tanto dinero en Bitcoin, decía, si no me depositas este dinero, voy a publicar todo lo que haces a todos tus contactos que tienes en tus correos. Hermanos, tomé eso y hoy dije, no tenía nada que, estoy seguro de lo que yo hago, lo que no hago en la computadora. Y no tengo por qué temer. Simplemente borré el correo, lo imprimí para usarlo de un ejemplo, pero lo borré porque sé que es alguien que está tratando de acusar. Y hay muchas personas que están haciendo eso, que piensan que están en privado y terminan pagando porque no tienen la conciencia buena, porque su vida no da testimonio de que siguen la verdad. Hermanos, una vida que vive libre de reproches es una vida libre de acusaciones. Pablo tenía buena conciencia de que era inocente de las acusaciones que se le hacían, pero aún así estaba prisionero ya por más de 2 años. Ahora Festo necesita una manera de resolver este caso. Así que le sugiere a Pablo regresar a Jerusalén y él iba a juzgar. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ahí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Esto ya es la 4ª vez que los líderes le tratan de llevar a Jerusalén y nada ha cambiado. No han presentado ninguna nueva prueba. Pablo sabe que lo que están buscando es una manera de matarlo. Y eso es lo que nos lleva al último punto. Ya vimos el asesinato planeado, las acusaciones presentadas. Ahora veamos la apelación propuesta. Llega el punto aquí, hermanos, que Pablo ya no quiere ser un peón del juego político entre Festo y los líderes judíos. Y noten que dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Dice ahí, no tengo miedo de morir si hice algo mal. Pablo no tenía miedo de morir, pero tampoco estaba dispuesto a caer en los juegos políticos y en las trampas de los judíos. Así que en vez de regresar a Jerusalén a ser juzgado, ejerce su derecho como romano, como ciudadano romano y apela su caso a Roma. Y el momento que Pablo dice apelo a César, este caso está fuera de las manos de Festo.
Dice el versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Ahora podríamos decir, por fin Pablo va a conseguir justicia. Por fin va a estar ante un juez justo y se van a declararlo inocente. Por fin será absuelto de estas acusaciones falsas que han estado levantando por más de 2 años. Pero hermanos, el César a que Pablo apeló es el emperador Nero, uno de los emperadores más maniáticos e inmorales en la historia del Imperio Romano. Solo unos ejemplos de este hombre, este emperador que estaba en Roma en estos momentos. Llegó a poder matando al sucesor legítimo del imperio. Mató a su propia madre para complacer a su amante, que a propósito estaba con otro hombre. Mató a esa misma amante de una patada en el vientre cuando estaba embarazada. Se quiso casar con su hermana adoptiva, pero cuando ella se rechazó, la mató. Cuando estaba más años después, estaba perdiendo el apoyo del pueblo, quemó toda Roma, hizo una quemazón y culpó a los cristianos. Y fue este mismo emperador Nero que años después ordenó la muerte de Pablo por decapitación. Pablo hubiese estado en mejores manos bajo la custodia de Festo que de este hombre irrazonable. Entonces, ¿por qué apela Pablo a Nero si lo más seguro era que estaba yendo a algo peor? Estaba, como dice el dicho, saltando del sartén al fuego, porque sabía que la voluntad de Dios era que él vaya a proclamar el evangelio a Roma. En Hechos capítulo 23, Pablo estaba en custodia tribuno cuando recibe dirección de Dios. Dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Era la voluntad de Dios que Pablo vaya a Roma a predicar en el evangelio. Y Pablo siempre seguía la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. Tomó mucho valor por parte de Pablo apelar a Roma, porque primero le está diciendo a Festo que no estás haciendo tu trabajo, no eres un juez justo, necesito ir más de ti. Pero segundo, porque el apelar a Nero está poniendo su vida en manos de un maniático. Hermanos, el creyente debe tener valor de obedecer a Dios a todo costo, confiando que pase lo que pase, Dios está obrando en esa situación para cumplir sus propósitos y confiado de que Dios siempre está a nuestro lado. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cada día que salemos en el mundo, tenemos que tomar una decisión de ser un testigo de Dios, una decisión intencional de obedecer a Dios o obedecer lo que nos dice el mundo. Y eso toma valor, hermanos, porque lo más fácil es seguir la corriente del mundo. Y muchas veces cuando tomamos un camino diferente a lo del mundo, cuando creamos olas, las consecuencias son severas. Es más fácil hacer, decir lo que todos hacen y dicen. Pero el momento que decidiste seguir a Cristo, Él te apartó del mundo. Ya no perteneces al mundo. Tu ciudadanía ya no está en este mundo, sino que en el reino de Dios. Y tienes un nuevo Señor, un nuevo dueño. Tu vida, tus acciones, tus actitudes, tus decisiones deben ser para honrar a tu nuevo Señor, para honrar a Dios. Hermanos, ¿qué decisión hay en tu vida que no has podido tomar, que sabes que tienes que tomar? ¿Qué decisión tienes que tomar que va a honrar a Dios, pero puede tener malas consecuencias? No temas, no tengas miedo de lo que otros digan. Dios promete que Él no te abandonará. Acércate a Él, pídele que te ilumine, que te dé dirección, pídele el valor para obedecerle sin importar las consecuencias. El pasaje de hoy parece solo como un relato histórico, pero debajo de este relato hay principios, hay tesoros para nuestras vidas. Podemos ver que la mejor defensa cuando somos atacados y acusados es vivir una vida que honra a Dios.
cuidando lo que decimos, cuidando lo que hacemos, cuidando lo que pensamos. Vimos que Dios ordena las actitudes y las acciones de las personas para cumplir su propósito. Y lo que Él requiere de nosotros es que obedezcamos su voluntad a cualquier costo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y no nos abandonas. Te pido, Padre, que cuando salgamos afuera, en un lugar que no te conoce, que tengamos el valor de actuar, de comportarnos según tu verdad, que tengamos el valor de hablar de ti, que no desvanezcamos, que estemos conscientes y descansemos sabiendo de que tú estás en control, aun cuando las cosas no vayan como queramos, aun cuando no comprendamos la situación. Padre, te pido que nos acerquemos a ti para dirección, para iluminación, para caminar en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.